Además de la férrea dictadura de Nicolás Maduro, que arrastra consigo una profunda crisis humanitaria, con escasez de alimentos, medicamentos y material médico, sumado a la hiperinflación y la dolarización de facto de los precios de los productos, una amenaza esparcida por todo el mundo llega a Venezuela, el país más vulnerable de la región. Coronavirus. La pandemia llega al país, como era de esperarse, en medio de una grave emergencia sanitaria preexistente en todos los rincones del país, menos en Miraflores, las altas esferas del chavismo, enchufados y la cúpula opositora superior del gobierno interino. Con este video no se espera sembrar alarma en la población, sino recordar las cotidianas deficiencias que caracterizan el sistema de salud, con las cuales el país recibe el coronavirus, a causa de la desinversión en el sector y los servicios básicos, muy lejos de ser consecuencia del supuesto bloqueo del gobierno de Estados Unidos. Si eso fuese cierto, el régimen no podría adquirir armas de guerra y su vicepresidente Delcy Rodríguez no hubiera podido ingresar a España impunemente en un avión cargado de oro que luego la llevó a Turquía. Autorizar recursos en divisas por un monto de 6.833.385 euros para la activación del proyecto creación de la línea de producción de la subametralladora Caribe calibre 9.19 milímetros en la Gerencia General de Metalmecánica de Maracay. Aprobado de inmediato, cúmplase, avance. Una alternativa para la dictadura, en tal caso, sería comprarles medicamentos y otros insumos a Rusia, China, Turquía, Irán, Corea del Norte u otras naciones aliadas del régimen que sí deberían venderle. Como dato adicional, las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos no afectan el sector salud de ninguna manera, por lo que cualquier excusa del régimen es una estrategia comunista para mostrarse nuevamente como la víctima de un supuesto imperio. Para tener una idea, la falta de inversión en salud y prevención sanitaria permitió que en 2019 hubiera 520 casos de sarampión, más de 400 pacientes con difteria y nada menos que 323.392 contagios de malaria, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. La incidencia de tuberculosis, además, fue de 47,8 personas por cada 100.000 habitantes, casi el doble de la tasa de 28 personas registrada en 2015. Todas estas enfermedades habían sido erradicadas o controladas en los años 90 antes de llegar la llamada revolución de Hugo Chávez. La Sociedad Venezolana de Infectología lamentó esta semana el estado de vulnerabilidad del país para actuar frente al coronavirus. Toda esta situación de amenaza global ocurre en el contexto local de una emergencia humanitaria compleja, que supone limitaciones de acceso a los ciudadanos a los servicios básicos e insumos, no solo en el ámbito del cuidado de la salud, también en el de las comunidades, que son las herramientas básicas para la lucha contra el flagelo infeccioso como el que estamos enfrentando en este momento. Esta situación ha sido corroborada por organismos multilaterales en el terreno y creemos que es el ámbito para solicitar un aumento del espectro de ayuda humanitaria en el país de forma urgente. Además, la encuesta nacional de hospitales, llevada a cabo desde 2014 en 40 grandes centros asistenciales del país por la Organización Médicos por la Salud, presentó en enero pasado las estadísticas poco alentadoras de 2019. El desabastecimiento de medicamentos y otros insumos fue de 71% en centros adscritos a gobernaciones, 63% para dependientes del Ministerio de Salud, 42% en sanidad militar y 27% para centros del Seguro Social. La gráfica nacional muestra cómo se distribuyó la falta de insumos por región. Además de eso, 78% de los hospitales registró fallas del servicio de agua en 2019, 70% tenía agua una o dos veces por semana y 20% no tenía agua en ningún momento. Los apagones afectaron el 63% de los centros de salud en todo el año, pero solo en marzo de 2019, con el gran blackout eléctrico, hubo 507 horas sin luz en todos los hospitales,
con un promedio de 342 apagones por mes que desencadenaron la muerte de 164 personas. Un total de 2.602 muertes evitables estuvieron relacionadas con fallas en el área de atención cardiovascular, mientras que otras 2.256 ocurrieron en trauma, según el reporte de la Encuesta Nacional de Hospitales. El 70% de los hospitales en Venezuela tienen agua solamente 1 o 2 días a la semana. Eso te da una idea de la perspectiva, de la profundidad de la crisis. Un hospital sin agua no puede funcionar. Lo mismo electricidad. El promedio de horas que tiene a la semana los hospitales de Venezuela, alrededor de 8 o 10 horas a la semana. 58% de los hospitales, los laboratorios están cerrados. Cuando digo laboratorio es hacer simplemente una hematología. Cuando vamos a rayos X es 56%. 95% de los hospitales no tienen tomografía. Y esta es apenas una visión general del tétrico panorama que presenta Médicos por la Salud sobre el sistema venezolano, donde ni siquiera se muestra el horror y la angustia que viven los pacientes y sus familiares en las emergencias y los pabellones de los diferentes centros de salud. Nada está abastecido a pesar de la insistencia del régimen en presentar una atención del primer mundo. En Venezuela solo queda la voluntad y entrega de médicos y enfermeros que casi dan hasta la vida para mantener abiertas las puertas de los hospitales con sueldos risibles, como la mayoría de la ciudadanía, y bajo amenazas del régimen ante cualquier denuncia. Arriba, las cúpulas chavista y opositora se pelean el poder. Cada quien gana terreno en lo suyo cuando puede y negocia cuando quiere. Abajo, los pacientes y la ciudadanía entera pagan con creces la salud gratuita que el socialismo del siglo XXI les prometió en el 99. Al final, la gente termina salvándose a sí misma o muere en el intento. ¿Quién soluciona? Soy Rogelio Enrique Acosta y te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, @Desde Oriente en Instagram, @Desde Oriente Piso en Twitter, somos Desde Oriente en Facebook y suscríbete a nuestro canal Desde Oriente en YouTube.